paz, amados? Oye, se oye bien. Señores, mis amados, como ya nuestra amada hermana Daniela ha comentado, nuestra pastora se encuentra en México, está predicando la palabra por allá. Así que reciban también de parte de ella, aunque soy yo que estoy acá, pero reciben un abrazo bien caluroso de parte de ella, que yo sé que nos extraña, y yo sé que ella también está acá junto con nosotros, por lo menos en su sentir, en el espíritu. Así que les saludo formalmente a cada uno de los que se encuentran acá, a los que están visitándonos por primera vez también, sean más que bienvenidos. Esta es la casa de nuestro Padre, el Señor, donde se reúne la familia de Dios. Como siempre yo digo, esto no es la iglesia, estas son 4 paredes donde se reúne la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, si estas paredes algún día son demolidas, la iglesia de Cristo sigue. O sea, que no depende de este lugar, sino de nosotros, que somos los que conformamos la familia de Dios. Las piedras vivas que conformamos ese edificio santo que se llama iglesia.
mañana. Esta mañana vengo con la intención y la responsabilidad de traer una palabra que a mí, mientras estaba estudiando, me ha confrontado. El otro día tuve una porción que leí aquí y como que se me ha quedado resonando. Y pues viendo en la palabra todo lo que tiene que ver con la gracia, ciertamente nosotros podemos ver que la gracia es mucho más de, no solo que el favor inmerecido que siempre conocimos, eh, es la sustancia divina de Dios, como dice la palabra. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Pero todavía, aún nosotros conociendo ese concepto, eh, no nos alcanza la mente, nuestra mente finita, nuestro intelecto limitado realmente no nos alcanza para comprender lo que es la gracia. La gracia es un misterio en el cual todos nosotros somos participantes de la gracia. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo durante estos meses acerca de la gracia. Hemos visto cómo el propósito de Dios entregarnos su gracia es que la gloria de Dios sea manifiesta a través de nosotros. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria, de esa posición, y que por la gracia nosotros, la gracia vino para insertarnos de nuevo a la posición que nosotros teníamos, que era manifestar la gloria de Dios. Así que en esta mañana yo quiero iniciar o continuar con un tema el cual he titulado Gracia por Gracia, porque me encontré con algo bien poderoso en la palabra, leyendo versiones antiguas, y alguien un día me comentó eso. Me dijo, tú sabes que en ese versículo lo que dice es esto y esto. Yo me puse a buscar, y ciertamente. Así que quiero que me acompañen iniciando de una vez a Juan 1. Voy a estar leyendo del 14 al 16. Y pedí que me lo pongan aquí en la pantalla en una versión antigua, que ciertamente es del 1909, me parece. Tiene más de 100 años esa versión. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como hemos visto, la gracia a todo el mundo, sí, un favor inmerecido. Pero me pregunto yo, ¿el Señor estaba lleno de favor inmerecido? ¿Era de algo más? O sea, todo lo que le compone a Él. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, en la versión Reina Valera 60, muy común, muy popular, para nosotros dice gracia sobre gracia. En las versiones antiguas dice gracia por gracia. Yo me puse a indagar en el griego y en los orígenes de esa porción. Me encontré con la palabra en el diccionario Strong, número 473. Se lo digo así con número de manera responsable para que nosotros podamos también tener la libertad de buscarlo y no aceptarlo porque se paró alguien aquí y lo dijo y dijimos todo amén, sino que podamos buscar y enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer lo que hemos recibido del Señor. Y esa palabra, número 473, es anti o anti. Y en este caso dice opuesto, es decir, debido a menudo usada como recompensa o sustitución. Entonces, como vemos que dice gracia por gracia, esa palabra por ahí es anti y significa en lugar de. Digamos que yo voy a comprar un electrodoméstico y voy a la tienda y yo me llevo el beneficio de ese electrodoméstico, pero yo entrego algo para llevármelo. Entonces, eso es electrodoméstico por dinero, a cambio de, en lugar de.
Entonces nosotros recibimos gracia en lugar de gracia. No es que el Señor nos exige que le demos a Él gracia porque no teníamos. Fue de su plenitud que nosotros tomamos. Pero me llama la atención que eso tiene que ver con un intercambio de gracia. Ya nosotros hemos visto acá en esta misma casa que la palabra declara que nosotros somos la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Él es la iglesia. Y nosotros de la misma iglesia, de su plenitud, de Él mismo, de su cuerpo, tomamos todo gracia por gracia. Y hacemos ese intercambio de gracia. Quiere decir que no se trata de un cúmulo de gracia, un amontonamiento de gracia, sino de un intercambio de gracia. Entonces yo quiero que usted repita conmigo, intercambio de gracia. Esto de repetirlo no es para que usted lo ponga como un mantra, sino porque quiero que se le quede esa palabrita, intercambio de gracia, porque de eso es lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. Todo el día, por lo menos yo, es de intercambio de gracia. O sea, para nosotros poder dar y recibir gracia, tenemos que ser conscientes de la vida de Cristo que nosotros hemos recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no sabe. O sea, yo pudiera venir con mucha teoría y muchas cosas, y si ni lo vivo, ni lo conozco, yo no puedo hablar chino con un chino si yo no sé chino, si no sé mandarín. O sea, entonces, lo que quiero es enfatizar en eso, en que todos nosotros ya hemos recibido gracia de su plenitud. Y como hemos mencionado en días anteriores, la palabra nos manda a ser administradores de la gracia. No administradores, perdón. Buenos administradores, dice. Como buenos administradores de la gracia. Entonces, el administrarla, cuando uno ve el verso, que lo voy a leer más adelante, habla de nosotros entregar a otro, de ministrarla. Pero mientras tanto, yo quiero tomar una porción que digamos que es en la que me he basado, el verso central o el verso base, como yo le llamo, está en Mateo 10, del 5 al 8. Y dice, en el verso 5, a estos 12 envió Jesús, o sea, a los discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones. Preste atención a eso. Se le dio instrucción, no fue como chivo sin ley, sino que se le dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, o sea, vayan y prediquen, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y dice, de gracia ustedes recibieron, den de gracia. Quiere decir que ahí el Señor le enumeró unas cuantas cosas, digamos que de manera resumida, porque dice en el libro de Juan que si se escribiera todo lo que hizo el Señor, no cupieran en el mundo los libros que se hubiesen escrito sobre eso. Entonces el Señor le enumeró unas cuantas cosas: sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, liberen al cautivo, yo parafraseándolo. Y dice, ustedes recibieron de gracia, den eso, de gracia. Todos esos discípulos habían vivido una experiencia similar, ya sea personalmente o también al lado de Jesús, viéndolo, cómo el Señor limpió junto con ellos. Dice la palabra que Pedro hasta la sombra llegó a sanar enfermos. Oye, ahí se lo saben bien. Ahí. Entonces, nosotros vemos en esta encomienda que el Señor les envía a una misión. Junto con ese paquete, le ordena todo eso que dije, sanar, todo eso, y les manda a dar de aquello que ya ellos han recibido. Eso me acuerda también, un paréntesis, a Efesios 2:10, que habla de que no somos, o sea, de que somos hechura suya, creación según Cristo,
Y dice, para que nosotros, en la cual Él preparó obras, yo lo estoy parafraseando, obras, buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas. El Señor ahí yo veo que le dio una orden, le dio una misión, y ellos iban a hacer ciertas obras. Pero ciertas obras se hacen por la gracia que recibieron. Ustedes recibieron gracia, ven eso por gracia. O sea, y la gente muchas veces, y lamentablemente, puede confundir lo que es gracia con gratis. Yo no sé si ustedes han oído que a veces cuando uno está en un alquiler, le dicen un mes de gracia, y es un mes gratis. Pero la gracia no significa gratis. O sea, eso que los discípulos recibieron del Señor, eso costó sacrificio. Sacrificio, ni siquiera voy a mencionar el sacrificio del Señor, que eso es, voy a mencionar el de ellos. Ellos sacrificaron tiempo estando con el Señor, ellos fueron instruidos por el Señor. O sea, el Señor les dio la autoridad de que vayan y no se la dio así. Ellos duraron varios años, 3 años y pico con el Señor, ahí, instruyéndose, siendo corregidos, muriendo al ego personal, buscándose, me imagino, que problemas me imagino la esposa de Pedro. ¿Qué es lo que tú haces con el Señor el día entero? Juntándote con ese reguero de vago. Te pones a pescar ahí, haciendo historia, el Señor haciéndole parábolas. Eso soy yo bromeando, señores. Pero ellos se pasaban el día entero ahí. Eso no fue que algo, una varita mágica. Cuando un doctor viene y lo sana a usted y Dios lo usa eso, por la gracia de Dios, ese doctor se fajó a estudiar. O sea, cuando alguien viene y predica la palabra, hay tiempo de estudio detrás de eso. O sea, y es ministrando gracia que se está a través de la palabra, de los cánticos. Los músicos ensayan, dedican tiempo a aprender un instrumento, una disciplina. O sea, hago este paréntesis para que nosotros podamos ver que la gracia y lo gratis no es lo mismo. Y a veces la gente pudiera menospreciar la misma gracia por eso, porque uno está acostumbrado al valor monetario de las cosas, al valor material. Como la gracia es inmaterial, se tiene que valorar desde algo inmaterial. La gracia es algo espiritual y uno tiene que valorarlo desde lo espiritual. Entonces, déjame leer aquí para no perderme. Decía, por ejemplo, ellos recibieron autoridad de parte del Señor, fueron enviados. La gracia, como dije, no es algo para que se menosprecie. La gracia es más valioso que todo lo que nosotros podamos valorar humanamente. El sacrificio del Señor se hizo por gracia. La salvación que recibimos ha sido por gracia. Y lo mismo que hemos recibido ha sido gracia. Entonces eso es más valioso que toda la cosa. Si partimos desde ahí, entonces vamos bien. Si lo confundimos con algo gratis, con algo que no tiene valor, con algo que es lo que me sobra, con la limosna, como una porción que voy a estar leyendo más adelante, entonces estamos perdidos en el espacio. Si conocemos el valor de la gracia, el Señor le dijo a una mujer en Juan 4, ahí, si tú conocieras el don de Dios y el que habla contigo, tú le pides agua y no te va a dar sed, jamás. Pero si ella supiera, si nosotros, señores, conociéramos el don de Dios y supiéramos valorar eso que Dios nos ha entregado, o esa persona que Dios nos coloca cercana, si nosotros conociéramos el don de Dios en cada persona, la cosa fuera diferente. Que valoremos la gracia, gracia por gracia. Ese intercambio de gracia se da también cuando uno reconoce la gracia que carga el otro. Porque no soy solo yo que doy gracia, y como seré yo el ungido del Señor, el único, o será usted el único, sino que la gracia está dada en el cuerpo. Y cada uno tiene que darla porque ya la ha recibido. O me pregunto yo, ¿hay alguien de aquí que no haya recibido del Señor?
Usted me avisa que oramos por usted ahorita. O sea, ¿hemos recibido nosotros algo? Ciertamente. Acompáñeme en Hechos 3, del 1 al 10, y dice así. Pedro y Juan subían juntos, préstele atención a dónde subían. Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo. Préstele atención a eso. A la hora novena, a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Habían varias puertas y cada una tenía un nombre. Esa era la Hermosa. Lo ponían ahí para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, yo quiero que usted le preste atención, que no era de los impíos que estaban caminando por fuera, no era de la gente que se iba a la discoteca, a ver, sino que pedía limosna de los que entraban al templo, de gente que se congregaba, de gente que profesaba la fe, etcétera, etcétera. Este, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, verso 3, les rogaban que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Si él pedía limosna, eso era lo que él quería. ¿Qué estaba esperando él? Limosna. Entonces él estaba atento ahí, esperando que Pedro se metiera la mano al bolsillo y le sacara su menudito, como nosotros le llamamos. De la cosita del cambio que le sobra a uno. Recordemos que la gracia no es algo gratis, la gracia no es algo que nos sobra. La gracia es algo que sobreabunda en nosotros. Entonces, de lo que tú tienes es lo que tú das. Ahí entraba muchísima gente al templo. Y entre muchos hijos que entraban, un hijo posicionado marcó la diferencia. Mas Pedro, verso 6, él estaba esperando algo, mirándolo ahí atentamente. Mas Pedro, verso 6, dijo, no tengo plata ni oro. Esto es una broma que la gente dice, que Pedro no oraba porque dijo eso. No tengo plata ni oro, pero la gente antes me enseñaban esos chistes malos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo lo que tengo, para que usted sepa que usted tiene algo de parte de Dios. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esa parte ahí, tomándole por la mano derecha, también me acuerda un verso, que no sé exactamente, pero está en Isaías 41, me parece que el verso 13 o 12, donde el Señor habla que yo te sostengo por la mano derecha y yo soy el que te digo no temas, yo te ayudo. O sea, eso fue lo que Pedro hizo. Le sostuvo, así como el Señor también le ayudó a Pedro, Pedro ahora ayudó a otro. Y también en otro salmo. No me pregunte cuál salmo, pero que dice que nuestros pasos son afirmados. Él endereza nuestros pasos. O sea, para que nuestros pies nos rebalen. Dice aquí, déjame leer el verso de nuevo. Y tomándole verso 7, por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ese era un hombre cojo que no podía tener movilidad. Y Pedro, o el Señor a través de Pedro, lo sacó de la posición de inmovilidad, de parálisis, donde ese se encontraba, que no podía hacer más de ahí. Eran otros que lo traían y me imagino que se sentían que hacían bien, lo ayudaban, lo ponían en el templo, recibía limosna, era rentable. Si él iba todos los días ahí, era porque él era rentable eso, pero rentable hasta un punto, porque eso es limitado. La limosna que él recibía nunca lo iba a sacar de esa condición. Pero Pedro le dijo,
recibe de lo que yo tengo, yo parafraseándolo, verso 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Entonces la gente sabía quién era, lo veían todos los días ahí, pero vuelvo y hago el énfasis. Hasta que un hijo posicionado vino y le dio algo diferente. Cuando nosotros vemos una necesidad, aquí viene el espejo para que nos veamos. Nosotros somos gente que profesamos la fe, que venimos a un templo y que nos congregamos. Cuando nosotros vemos la necesidad fuera, no necesariamente de ese caso, de un paralítico, de un cojo, de cualquier necesidad, porque hay necesidades espirituales que son peores que un cojo, eso le pone una silla de ruedas y anda. Pero ¿y lo de adentro? ¿Quién lo sana? Y la condición interna de la gente, espiritual, almática, emocional. Ahora, ¿qué pasa? Un hijo de Dios posicionado puede impactar y puede transformar. Lo que hizo Pedro con ese ya no volvió a ser igual nunca más. La limosna lo iba a dejar en la misma posición, pero lo que sobreabunda en uno, que es la gracia, no lo que me sobra, no la monedita que me sobra, lo que sobreabunda en uno, puede transformar la vida de la gente. O sea, hay un verso que está en 1 Corintios 2, verso 12, que lo traje para nosotros leerlo aquí, que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso dije, es necesario que nosotros seamos conscientes de lo que Dios nos ha concedido, porque si no sabemos, entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha concedido? Y si no sabemos lo que nos ha concedido, entonces no podemos hacer nada con lo que nos ha concedido. Pero ya no los ha concedido, porque ya hemos recibido algo de Él. Entonces, como decía, vemos ahí en este cuadro que eran personas que se congregaban, eran personas que todos los días quizás le daban lo que le sobraba, pero no cambiaron la vida de ese hombre. Entonces, una preguntita. Nosotros, cuando vemos la necesidad, damos la limosna, la sobrita, o deberíamos enfocarnos en nosotros. Y no digo que eso esté mal, hay gente que tiene un orfanato, hay gente que le dan comida al hambriento y todo eso, la palabra nos manda a hacerlo. Pero todavía hay algo más allá que eso. Yo le puedo dar comida a alguien, pero darle una palabra también. Porque es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este momento, cuando uno está hablando de parte de Dios, esa es la boca de Dios que está ahí. Si usted viene y me toca a mí y yo me sano, fue la mano de Dios que me sanó a través de usted. Como pasó con ese paralítico. La boca de Dios le habló y la mano de Dios lo sostuvo por su diestra y le afirmó los pasos y lo puso a caminar, le dio movilidad. Y la gracia de eso que se trata, de que circule. Como decía, no es un tinaco, no es un almacén donde yo voy a estar almacenando ahí gracia sin ningún objetivo, sin ningún fin. O sea, ese hijo posicionado cambió, impactó la vida de ese hombre. La mujer que le dijo al Señor, yo quiero comer de la mesa, yo parafraseándolo, el Señor le dijo, bueno, eso es de los hijos. Y ella dijo, no, pero no importa, yo como de las migajas. Y el Señor vio una fe en ella que le dijo, oye, ni aún en Israel vi yo tanta fe. Ve y tu hija va a ser sana. Yo me pregunto, ella lo que quería era las migajas. Lo que el Señor le dio, ¿fue migajas o fue pura gracia? Fue pura gracia contenida. Eso era lo que ella quería, pero eso no fue lo que el Señor le dio. ¿O acaso la gracia de Dios es limitada?
La mujer que tocó el borde del manto, porque por tocar el borde recibió un poquitico de gracia. Ella fue sana. Entonces, no limitemos la gracia de Dios. O sea, y precisamente es para nosotros darla. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y el punto es, donde quiero enfatizar, es que hemos recibido. Si no hemos recibido, entonces no hay problema, porque no tengo nada para dar. Pero ya yo recibí y usted recibió todo de su plenitud. Hemos tomado gracia. Entonces lo que nosotros tenemos es más grande que lo que nosotros aún imaginamos. La palabra dice que Él da mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar o entender según el poder que actúa en nosotros. Si nosotros no sabemos cuál es el poder que actúa en nosotros, entonces estamos perdidos. Un indicador de que uno da gracia, de la gracia que ha recibido, es que uno no debe esperar nada a cambio. Yo veo ahí que que Pedro, después no le dijo a ese, bueno, entrégame ese frasquito que tú tienes ahí lleno de limones porque yo te sané. No, al contrario, ellos se fueron juntos al templo y estaba adorando y todo el pueblo estaba reconociendo la gracia de Dios. O sea, el pueblo dice que el pueblo entró en gozo y todos alababan a Dios cuando vieron, pero ese no es el cojo que siempre está pidiendo ahí. O sea, entonces, ¿qué pasa en la vida mía y qué pasa en la vida suya cuando nosotros salimos y cuando nos encontramos con una necesidad? ¿Será que nosotros nos hacemos de la vista gorda, salimos de eso con un poquito y ya? ¿O hacemos algo que pueda, Señor, una palabra puede transformar la vida de una gente para siempre? Para siempre, una sola palabra bastará para sanar a cualquiera. O sea, como dije, el indicador es que uno cuando da por gracia, es que uno no espera nada a cambio. Al contrario, la satisfacción de uno poder brindar de aquello que ha recibido de Dios. Esa misma mujer que yo mencioné, que el Señor le dijo, si tú conocieras el don de Dios, cuando tú bebas de esta agua no va a tenerse jamás. ¿Qué pasó con ella? Que el Señor la confrontó y le dijo, tú has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tuyo, muchacha, alinea tu vida. ¿Qué pasa? Cuando ella fue confrontada con una palabra que le trajo orden a su vida, dice la palabra que ella fue y a todos los samaritanos por ahí que se encontraban en el camino, le hablaba de lo que había recibido y muchos creyeron en el Señor por causa de ella. Entonces nosotros hemos recibido gracia igual que esa mujer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa mujer dejó lo que estaba haciendo y se puso a dar gracia, a dar por gracia lo que había recibido. O sea, entonces es muy gratificante digamos que el nosotros poder entregar de lo que Dios nos ha entregado. O sea, la misma recompensa es el mismo gozo del Señor, de tú saber que lo que tú has recibido, tú lo puedes ministrar a otros. O sea, y esa recompensa viene de Dios. Acompáñenme a Lucas 6, del 27 al 36. Son unos cuantos versículos, pero estamos todos sentados, nadie se va a cansar. Estamos acá. Bueno, menos yo, que estoy de pie. Lucas 6, 27. Pero a ustedes, a vosotros, los que oís, os digo, amen a vuestros enemigos y hagan bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y oren por los que los calumnian a ustedes. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es lo que se llama la regla de oro que está en la palabra. Y quiero ahorita mencionar algo sobre eso.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienen entonces? Porque también los pecadores hacen eso, Señor. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir. Prestan para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien, y presten, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él, presta atención a esta partecita, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Nosotros somos ingratos y malos, y el Señor es benigno para con nosotros. Y nosotros tenemos que ser así mismo con nuestros enemigos, con los que nos hacen mal, con los que nos ultrajan, con los que nos critican y con todo lo que nos hagan. Sean pues, verso 36, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Voy al verso 31, donde mencioné la regla de oro. Como ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan con ellos. Ahí hay otro error de interpretación que mucha gente usa, que yo te trato bien para que tú me trates bien, pero no es así. Yo quisiera ser tratado bien y debo tratarte bien, pero no para que tú me trates bien, sino porque como yo sé que eso es lo que yo quisiera que me suceda a mí, algo beneficioso, yo debo hacerlo contigo, pero sin esperar que tú me trates bien. Si aún tú me tratas mal, como quiera, yo quisiera que cuando yo trate mal a alguien, ese como quiera me perdone. Todo el que hace una infracción quiere que lo perdonen. El lío es cuando te la hacen a ti o cuando me la hacen a mí. Si yo lo perdono igual, como si fuera yo que lo hubiese hecho. Entonces, ahí, ese puntico, señores. El Señor que nos ayude, porque yo estoy bien lejos de ahí. Pero es por su gracia. Entonces, dar de gracia es brindarle a aquellos que aún no te pueden devolver nada. Aún aquellos de los que tú ni siquiera no esperes nada. El Señor sanó a 10 leprosos y solo uno se devolvió. Y no fue a pagarle, fue a darle la gracia. Mira, gracias, Señor. ¿Y con qué le iba a pagar? Porque es imposible. ¿Qué iba a decir? Ahora te voy a sanar yo a ti, Señor. No. O sea, y el Señor lo sanó, sin importar si ellos venían los 10 a agradecerle. O sea, incluso el Señor a alguna persona le decían, ve, no le diga nada a nadie, tranquilo. No, pero Señor, no le diga quién te sanó ni nada. Disfruta tu beneficio y ya. El Señor no estaba atento a si le iban a devolver. Por eso que por gracia nosotros somos salvos, porque estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios. O sea, el Señor nos pide eso, no porque por una teoría, sino porque Él mismo lo vivió. Él amó a sus enemigos, que éramos nosotros, y nos pide lo mismo. Ustedes amen a sus enemigos. Dale al que te pide y no espere nada a cambio. O sea, por eso que la palabra dice que es más beneficioso dar que recibir. Y eso es algo que humanamente nosotros no lo vamos a entender, pero espiritualmente sí. Es mejor dar que recibir. Hechos 20, del 32 al 35. Hechos 20, 32 al 35. Está hablando Pablo, me parece ahí. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Me acuerdo de Pedro, que dice, yo no tenía ni plata ni oro. Y eso también me acuerda la porción inicial que leímos, que el Señor le dijo, vayan y sanen enfermos, restauren la vida, resuciten los muertos, y le dijo, den por gracia lo que por gracia ustedes han recibido,
Pero si uno sigue leyendo los versos siguientes, el Señor le dijo, no se suplan de oro ni de plata, ni lleven doble vestido, ni lleven una mochila con alimento, ni nada. O sea que también es una dependencia del Señor el irse así, porque el Señor, tú vas a ver que la recompensa te la va a dar Él. Entonces, Pedro, cuando le dijo yo no tengo plata ni oro, Pedro no era por tacaño, era que él no andaba con plata ni oro, porque el Señor también le había dicho, no se suplan de eso, pero esa es otra historia. Entonces, Hechos 20, verso 33, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no estaba esperando eso de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No necesito hacer nada para que nadie me dé nada. O sea, como dije, la gratificación de uno saber que está colaborando con lo que Dios le ha dado a uno ministrándolo a otro, eso es más grande, porque es mejor dar que recibir. El otro día yo tuve una experiencia aquí con los jóvenes que estaban tocando y estaba muy emocionado yo. Y parte de aquello que me emocionó era porque yo podía ver que el Señor me estaba usando a mí en un área donde yo he recibido algo y la pude ministrar y yo no estoy esperando que ellos me devuelvan eso mismo. O sea, eso me trajo un gozo, pero cuando cada uno de nosotros hacemos algo, incluso, ustedes se han fijado por qué cuando, eso se da mucho, cuando una mujer está con el swapper en el piso, y alguien le pisa el piso, eso es un problema serio, pero es por la gratificación de ver lo que ella hizo, que está limpio. Cuando tú limpias y tú ves eso tan limpio y tan bonito, uno se siente bien. O sea, estoy poniendo ese ejemplo, digamos que cotidiano, pero ¿y cuando uno hace algo todavía mayor que eso y uno ve el fruto de eso? El Señor dice que Él cargó la cruz con el gozo puesto por delante, porque Él sabía que estaba haciendo lo que el Señor le había dicho y estaba cumpliendo con el propósito y estaba dando por gracia para que nosotros podamos recibir eso. Entonces, me quedé en el verso 34, ahora el 35. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados. Repito, Pablo le estaba diciendo, yo no he codiciado ni oro ni plata de ustedes, nada. Yo vine a servir así. En todo esto les he enseñado que trabajando así, de esta forma de la que él estaba haciendo, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese intercambio de gracia, los bienaventurados somos nosotros si damos lo que por gracia hemos recibido. Ya todos hemos recibido de su gracia. Repito, como he mencionado aquí, Dios da semilla al que siembra, pero es al que siembra, y pan al que come. Primero le da semilla al que siembra, el que siembra recoge el trigo en la cosecha y tiene pan para comer. Pero si en el tiempo de la siega, de la cosecha, uno se fija, lo que se multiplica no es la tierra, no es el terreno sigue ahí, el mismo espacio. Lo que se multiplica es la semilla. Y si yo en el tiempo de mi próxima cosecha no tengo semilla, pues porque no sembré. Porque semilla le dieron y se multiplicó. Y se multiplica para que uno vuelva y la siembre. Entonces la gracia es como, es un circulante. O sea, eso me acuerda, no lo voy a leer por asunto de tiempo, la parábola de los talentos. Se le entregó a uno 5, a otro 2, a otro 1. Uno que hizo, recibió, la esparció, la puso a circular y eso se le multiplicó.
el otro hizo lo mismo, y el otro, y dice la palabra que se le entregó a cada uno según su capacidad. Eso está en Mateo 25, del verso 14 en adelante. No lo voy a leer por asunto de tiempo, pero ustedes como personas responsables lo van a leer para que vean que así no digan, se lo está inventando. El Señor le entregó, y dice que le entregó conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Ese que tenía 1, gracias a Dios que nada más se le entregó 1 a ese, lo enterró y después le dijo, Señor, no, es que yo sabía que tú ibas a venir a cosechar donde tú no sembraste, yo sabía que tú, y el Señor le dijo, pues si tú sabías eso, ¿por qué no lo entregaste por lo menos a los banqueros? Yo recibía algún interés. Entonces me pregunto yo, la gracia que uno recibe, que los talentos ahí, la gente lo entiende que son los talentos y dones. Los talentos era una moneda, era un dinero que se llamaba así, talento. Le entregó 5 talentos, a otro 2, moneda, dinero. Pero es una parábola. O sea, nosotros podemos ilustrarla con muchas cosas. Si el Señor nos entrega algo y yo digo, bueno, yo tengo miedo de, no la voy a malgastar o qué sé yo, déjame acumular aquí. Y eso es la mentalidad, como el cambio de mentalidad, la mentalidad de huérfano, de acumular, de ser un recolector versus la mentalidad de ser un multiplicador de lo que Dios le entrega a uno. Dios da pan al que siembra y semilla al que come. Perdón, semilla al que siembra y pan al que era, para ver si estaban atentos. Le da semilla al que siembra y pan al que come. Pero repito, si en la próxima cosecha yo no tengo semilla, porque no sembré. Entonces, voy a ir concluyendo, volviendo a Mateo 10, que es la lectura que tuve de 5 al 8. Los discípulos recibieron gracia. Se les envió a que ellos den por gracia lo que habían recibido. Nosotros tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. Tenemos que bendecir porque hemos sido bendecidos. Tenemos que amar a otro porque hemos sido amados, etcétera, etcétera. Ahí nosotros vemos que ellos fueron a los pueblos a dar gracia y todos en el pueblo glorificaban a Dios. Entonces, la pregunta del millón. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia. Cambia porque cambia. Nosotros ahora, dice la palabra, que somos embajadores del Señor, del reino de los cielos. Y en 2 Corintios 5 se nos habla del ministerio de la reconciliación. Y dice que por cuanto hemos sido reconciliados con Él, ahora tenemos el ministerio de reconciliar nosotros a otros. Lo mismo, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La pregunta del millón. No me responda porque yo tampoco me voy a responder. ¿Cómo queda la persona después de tener un encuentro contigo y conmigo? ¿Qué impacto puede tener nuestra vida en la vida de otros? O sea, ¿perciben las personas algo en nosotros más que digamos que el servicio que yo le pueda brindar profesionalmente a alguien? La labor de mi profesión es una cosa. Pero más allá de eso, soy responsable, nítido, perfecto. Pero yo puedo ser un ogro y ser responsable y llegar a tiempo. Yo puedo ser una persona indiferente y hacer mi trabajo perfecto. O sea, que no me refiero a eso. Todo eso es bueno. Pero más allá de eso, las personas que tienen un trato con nosotros quedan de alguna forma el impacto de que nosotros hemos recibido una gracia. Yo sé que hay gente que aunque uno se le despatille y haga de todo, ni siquiera van a ver la gracia que uno carga. Eso no está en discusión. Porque el Señor anduvo ahí y en muchos pueblos estaban los incrédulos ahí. Y eso era el Señor que hacía milagros y que levantaba muertos delante de ellos y como quiera. Le decían, bueno, eso lo hace por Belcebú.
Eso es espíritu de demonio y de todo tiene. Eso no está en discusión. Pero la pregunta, o sea, yo me la hago a mí mismo. A mí mismo. ¿Cómo impacto yo la vida de los demás con lo que Dios me ha entregado? Yo quisiera que nosotros podamos ir repartiendo los elementos del pan y vino que vamos a compartir. Nosotros hacemos esto siempre que nos reunimos. Nos entregamos un paquetico bien práctico, ahí por asuntos de tiempo, de higiene y de muchas cosas. Así que usted lo va a estar recibiendo. Pero quiero que nosotros podamos ir meditando en eso, porque esa es la pregunta que a mí me clavó. Cuando yo comencé esta enseñanza ahorita, le dije que mientras yo estaba, digamos que preparándola, como que me sentí muy confrontado. Y esa pregunta me confrontó realmente. O sea, ¿cómo queda la persona después de tener un encuentro conmigo? ¿Se va igual? ¿Se va peor? Hay veces que la gente se va peor después que tiene un encuentro con alguien. Oye, cada vez que me junto con fulano, tengo, no sé, o paso un mal momento y llego a mi casa enojado. Cada vez que me junto con esa persona, o cada vez que me junto con esa persona, aún sin esa persona decir nada, me invade una paz, me llega algo que esa persona carga, que yo no sé lo que es. O sea, es una pregunta que yo no sé ni cómo manifestarla, pero yo creo que me estoy dando a entender. Porque hay algo más allá, que no es limosna, señores, que no es dinero, que no es ni siquiera un favor que alguien le haga a alguien. Eso lo puede hacer el impío, eso lo puede hacer cualquiera que no porte el Espíritu de Dios. ¿Hago yo la cosa para recibir algo o la hago porque ya he recibido de lo que el Señor me ha entregado? Termino con este verso. Primera de Pedro 4, versos 10 y 11. Cada uno, según el don que ¿qué? Que ha recibido. No según el don que le va a llegar el martes por envío, según el don que ya hemos recibido. Cada uno ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es la forma de bien administrarlo? ¿Qué dice ahí? Ministrarlo a los otros. O dice ahí, cada uno guárdelo y acumule gracia. Por eso yo comencé con el verso donde dice gracia por gracia. Yo sé que la versión Reina Valera es muy común, que la gente la use, pero el término gracia sobre gracia se puede incluso malinterpretar, porque uno lo puede ver como gracia sobre gracia y más gracia y encima otra gracia. Yo me vuelvo una cisterna de gracia, un tinaco lleno de gracia. Entonces vuelve otra pregunta. Yo estoy llamado a ser un tinaco, una cisterna de gracia, o como dice Juan 7, verso 38, si no me equivoco, que el que cree en él de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Soy yo una cisterna de agua estancada o fluye de mí río de agua viva? Es una pregunta también que le invito a que medite en eso. Cada uno según el don, verso 10, primera de 4, yo me salgo rápido. Aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo que hizo Pedro, que habló con ese, conforme a las palabras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No al poder que Dios le va a dar, el que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos que la forma correcta de administrar la gracia es haciéndola circular. Ustedes, como buenos administradores de la gracia, dice Pedro, ministrela a los otros. No dice que la guarden. Con ese puntico yo quería concluir. Voy a estar orando y luego vamos todos a participar de la mesa del Señor. Así que, Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta palabra que hemos recibido. Principalmente yo, Señor, que al decirla me estoy siendo confrontado, Padre, por el espejo de tu palabra, que viene a confrontar cada área errónea de nuestras vidas. Permite, Señor, que esa luz que es tu palabra pueda iluminar las áreas más recónditas de nuestro ser, esas áreas en tinieblas que todavía se encuentran por la ignorancia de tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que tu gracia siga alcanzándonos, Señor, en manera extraordinaria, donde nosotros podamos dar a otros de la gracia que hemos ya recibido de parte tuya, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, Padre, y te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Podemos comer todos y tomar de esto que es su cuerpo y su sangre, simbólicamente. Bueno, mis amados, por mi parte ha sido todo. Ahora nosotros vamos a tener un cántico para dar cierre. Luego nuestra hermana Daniela, que la estoy involucrando, se parará acá a recordarnos algunos anuncios que tenemos para que revisemos nuestras agendas y lo coloquemos en agenda. Así que, mis hermanos, somos despedidos de mi parte. Les bendigo a todos. Pido al Padre que nos siga dando gracia para nosotros poder internalizar esta palabra y no solo que seamos oidores, sino hacedores y que la pongamos por obra en Cristo Jesús. Amén.